Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a La Voz de Julio. Gracias, muchas gracias por acompañarme en este nuevo análisis, más bien una entrevista a Simón Levy para abordar el tema de la guerra en Medio Oriente, Israel y Palestina, o algunos dirían Israel contra Hamás. Y está con nosotros Simón Levy, exfuncionario del gobierno federal a inicios del sexenio de Andrés Manuel López Obrador, y también fue funcionario con el gobierno de Miguel Ángel Mancera. ¿Cómo estás, Simón Levy? Me da mucho gusto saludarte. Gracias a ti y a todo tu auditorio que te escucha con mucha alegría. Muy contento de estar aquí contigo. Antes de ir con el tema que nos interesa, ¿puedes brevemente describir tus raíces étnicas? ¿De dónde viene la familia de Simón Levy? Gracias. Bueno, yo soy nacido en la Ciudad de México. Mis raíces directas de parte de mi padre son de Irán, de Teherán y de Shiraz, de lo que hoy se conoce y lo que hoy es Irán. De parte de mi madre, nacida en Ciudad Guzmán, Jalisco, orgullosamente, por eso salió un poquito yo chiva de corazón, pero no. Mi familia, de parte de mi madre, emigra de Alepo, Siria, prácticamente es de Alepo y de otras ciudades de lo que hoy se conoce como Siria. Entonces es una mezcla inmediata de sirio-iraní, de parte de mis padres. De parte de mis abuelos, de parte de mi padre, vienen de Italia, de la diáspora judía, emigrantes también de varias expulsiones que sufrieron en Europa en los siglos XVII, XVIII, ¿no? Y al XIX. Y también ya la parte de bisabuelos, como te decía, también la parte de Italia y la parte de Irán, también de parte de mi padre. Y de mi madre, ya de bisabuelos, es directamente de España, desde donde emigran directamente a Siria. Y ya mis padres, mi madre es nacida en México, mi padre naturalizado mexicano, pero se conocen en la Ciudad de México, y por una casualidad del destino, pues yo nací por fortuna y alegría en México, y soy mexicano, ¿no? Pero mis raíces son sirio-iraníes, y bueno, pues tengo una familia, ya que mi padre y la familia de mi padre emigraron antes de la fundación del Estado de Israel, del 14 de mayo de 1948. Mi familia creció, se desarrolló, y bueno, pues lamentablemente una de las más grandes pérdidas para mi familia. El hermano de mi padre fue asesinado en la Guerra de los 6 días por las fuerzas de combate, pero ese es un poquito el linaje y digamos, las raíces mías, ¿no? ¿Tú practicas la religión judía? No, yo soy una persona, fui educado en un colegio muy ortodoxo judío. De hecho, puedo hablar arameo, que es uno de los dialectos con los cuales se estudia el Talmud, que es la antigua Biblia, ¿no? Y fui educado en una profunda religiosidad judía. Luego migré a un colegio judío secular, el Colegio Hebreo Maguen David, con una historia y con una tradición profundamente sionista. En el anterior colegio, durante toda la primaria y la secundaria, totalmente antisionista, muy judía, muy religiosa, pero muy antisionista. Y mis padres me quisieron dar esa visión de los dos mundos, ¿no? Primero la parte religiosa, la parte ultra tradicional. Mi familia, de parte de mi madre, sí es una familia profundamente religiosa, muy, muy, muy religiosa. Yo lo fui durante más de 15 años, los primeros 15 años de mi vida. De hecho, toda mi vida de niño estaba encaminado a que yo me iba a formar como rabino. La verdad es que sí es algo que la verdad es que casi nadie conoce. Estudié
en una institución, como te digo, profundamente religiosa, y luego, más por convicción personal propia, decidí pedirle a mis padres que me cambiaran a otro colegio. Quería saber lo que estaba sucediendo con el mundo. Esta era una visión de un gueto mental, emocional, religioso, y ahí, bueno, pues transformó un poco mi religiosidad en espiritualidad, y ahí empezó a cambiar prácticamente toda mi cosmovisión del mundo, porque mi padre, por ahí de los 14, 15 años, ya estaba yo en preparatoria, me dijo, definitivamente yo no te voy a educar a ser judío, te voy a educar a ser humano. Pero estaba estudiando en este colegio con raíces profundamente sionistas, lo cual me permitió formarme y entender un poco de la historiografía y entender la formación moderna, ¿no? de Israel, los valores, y acercarme pues ya a un espectro de la comunidad judía de México. Y bueno, para responderte concretamente a tu pregunta, soy una persona profundamente espiritual, no religioso, y estoy alejado completamente de cualquier posición extremista o fanático, pero sí creo en muchos aspectos de la tradición, de las tradiciones, las sigo, sobre todo porque me interesa que mis hijos y mi familia sigan el mismo proceso de entrada, que conozcan por cultura lo que yo tuve, lo que yo viví, para que en su formación, ya cuando sean grandes, pues decidan qué hacer, ¿no? Y cómo pensar. Cuando viajas al extranjero y si alguien te pregunta de dónde eres, ¿cómo contestas? ¿Soy judío mexicano? ¿Soy mexicano judío? No, nada más soy mexicano, aunque nadie me cree, porque nadie niega la cruz de su parroquia, ¿verdad? Pero no, soy mexicano. Pero sí, pero la respuesta inmediata es cuando digo soy mexicano, me dicen no, pero originalmente ¿de qué país eres? ¿No? Es realmente, muchos me dicen que si soy egipcio, que si soy brasileño, que si soy iraní, que si soy italiano, ¿no? Ahí tengo una mezcla muy rara, pero mi respuesta es soy mexicano. Déjame preguntarte sobre uno de tus primeros tweets que lanzaste en referencia a la actuación del gobierno mexicano, la respuesta que dio. Y aquí está el tweet, no sé si lo puedas ver, pero te lo leo. Dices, no, lo veo perfecto. Como mexicano no había visto en mi vida un gobierno que le secuestran a dos nacionales por grupos terroristas como en México, y no hay una condena aunada a labores de rescate enérgica y rotunda. No puedo entender que no entiendan que Hamás y Hezbollah no son Palestina. Es increíble. ¿Sigues pensando lo mismo? Absolutamente, absolutamente. Y qué bueno que me haces esa pregunta. ¿Sigues pensando lo mismo? Muchas personas me escriben en Twitter que por qué cambio de posiciones. Yo no cambio ninguna posición. Mi línea es la misma. Lo que pasa es que yo no, te lo vuelvo a repetir, yo no soy fanático y trato de abordar de manera crítica cada una de los aspectos. En relación particular a este tweet, porque es muy importante el tiempo y el contexto. Cuando yo puse este tweet, habían pasado más de casi 24 horas en que el gobierno mexicano no se expresaba, no contestaba, no decían absolutamente nada. Alicia Bárcena no decía nada. El presidente, fue un fin de semana, recordarás, ¿no? Cuando ahí está la fecha, para que no me vas a dejar mentir. Y a mí sí me llamó profundamente la atención que estamos hablando de dos mexicanos, no estamos hablando de dos católicos, no estamos hablando de dos judíos, no estamos hablando de dos musulmanes, estamos hablando de dos nacionales mexicanos que en derecho internacional y particularmente en el derecho a la guerra, cuando tienes dos nacionales secuestrados por grupos terroristas, más allá de los eufemismos, porque mucha gente dice que jamás no son grupos terroristas, en fin, eso da para una discusión tremenda. Por supuesto que son grupos terroristas, como Israel también tuvo grupos terroristas antes de la formación del Estado judío, pero sí me llamó profundamente la atención. Y al día de hoy sigo pensando absolutamente lo mismo. Y bueno, fue gracias a este tipo de tweets, porque no fui yo el único, que empezaron a ver ya una serie de reacciones. No puede ser que tengamos a dos mexicanos, todo el mundo defendiendo por un lado a los israelíes o por un lado a los palestinos, pero los mexicanos tenemos y nos debemos
a nuestros propios intereses como país, ¿no? Y yo creo que hay una disonancia cognitiva y hay un proceso de disociación que yo no termino de entender, y por eso es que escribí este tuit. Claramente se ha restado importancia, a mí me lo parece completamente, por no querer entrar en un conflicto de un lado o de otro, en que hay dos mexicanos que al día de hoy están siendo secuestrados, y sí, pues están tratando el tema, ¿verdad? Pero no se ha expresado en un sentido enérgico y esto no tiene nada que ver en que te decantes a favor de un lado o de otro. Simplemente, insisto, son dos nacionales que hoy se encuentran secuestrados. Y a mí se me llama mucho la atención que muchísima gente esté peleando tanto por uno u otro lado, pero insisto, se deja en el vacío el que dos mexicanos, independientemente de la religión, porque la mayoría de la gente no comprende la diferencia entre nacionalidad y religión, Julio. Esto es muy importante, ¿no? Entonces, sigo pensando lo mismo, por supuesto. ¿Qué te hubiera gustado? Pues no es lo que me haya gustado a mí, es lo que correspondería y lo que ha sucedido en otros países como Argentina, porque hay que decir que no solamente han sido secuestrados nacionales mexicanos, había argentinos, había brasileños, había europeos, y el común denominador de todas las cancillerías es la inmediata, el rechazo enérgico, la condena enérgica, que eso no cambia nada, pero es un posicionamiento de entrada, y evidentemente una participación activa y profunda para la recuperación, si es que todavía están con vida. Julio, no sabemos si al día de hoy están vivos. Mientras tú y yo estamos dialogando y estamos discutiendo y platicando esto, no sabemos si esos dos mexicanos siguen con vida. Hace unas horas acaban de liberar a dos ciudadanos de Norteamérica. Así es. Es un avance. Ya 2 fines de semana pasado del inicio de la guerra, ¿ves igual o te sigue pareciendo tibia la posición, no tanto del gobierno mexicano, más bien la posición del presidente Andrés Manuel López Obrador? Muchas personas de la oposición ha dicho ha sido muy tibia porque no ha condenado literalmente al grupo Hamas, sí ha condenado los actos de violencia y ha llamado a un diálogo, a una paz. ¿Estás en esa posición del presidente? ¿Sí estás de acuerdo? Yo lo conozco desde hace mucho tiempo, el presidente, y la verdad es que, no estoy en su cerebro, pero sí sé bastante cómo piensa, y él no va a cambiar en su manera, en su forma de ser. De hecho, también recibió presiones esta semana para que se elevara la legacía diplomática Palestina al grado de embajada, y él dijo no. Entonces él siempre trata como de equilibrar el posicionamiento. A ver, es un poco curioso porque en algunos casos la doctrina Estrada y el posicionamiento del presidente de no intervenir en asuntos extranjeros, pues lo vemos interviniendo en asuntos como en Bolivia, como en países de América Latina, ¿no? Pero en el tema de Oriente Medio, donde hay una visión, y además del movimiento de Morena y de las bases, ¿no?, muy pro-Palestina, entonces siempre trata de equilibrar, y no es el único tema con el cual lo hace, ¿no? A mí si me parece o no me parece, es su personalidad, es su forma de ser, así ha sido siempre, ¿no? No lo vamos a cambiar. En muchas ocasiones el tiempo le da la razón, en algunas otras no, pero a mí me parece de manera muy particular que él está en una posición en donde no solamente está viendo la perspectiva ideológica, sino también la parte económica. Yo, en relación al conflicto, me estás preguntando en relación al conflicto Israel-Palestina, ¿no? Pero esto, como lo he expresado en muchos de mis tweets también y en otras ocasiones, y yo creo que él sí se da cuenta, esto es mucho más allá de un conflicto entre Israel y Palestina. Este es un conflicto geopolítico, ¿no? Y yo creo que él está tratando de cuidar y observar esto. En ese sentido está bien. Lo que sí, en lo personal, creo que ha faltado es en el posicionamiento, insisto, a favor de los mexicanos y de los secuestrados. Eso es intolerable, eso no puede ser, ¿verdad? El pacifismo no va en contra de actuar
y generar una estrategia y una acción. Te estoy hablando de los primeros momentos, no ya de estos últimos días, ¿verdad? De reacción de lo que sucedió contra las personas que han sido secuestradas de nuestro país. ¿Te pareció bien o mal que dejaran o que dijeran que estaban abiertos a buscar un diálogo con Hamás? ¿Te pareció algo positivo, negativo? ¿Tú cómo lo lees esto? No, yo no vi eso, ¿verdad? Pero con los terroristas no se puede dialogar. O sea, con quien tienen que dialogar es con Abbas, con quien tienen que dialogar es con la Autoridad Nacional Palestina. Con ellos sí, pero no se puede dialogar con terroristas, ¿no? ¿Cómo rescatar a los mexicanos que están secuestrados por Hamás? Para eso están los canales diplomáticos, insisto, con la Autoridad Nacional Palestina, a través de la embajada, el propio representante de Palestina en México lo ha hecho, ¿verdad? Pero hablar directamente, porque sería reconocer, ¿no? O sea, sí lo pueden hacer otros grupos, pero no el Estado mexicano. O sea, rebajar el Estado mexicano a ponerse a negociar con grupos terroristas, a mí me parece algo completamente fuera de lugar. Aunque esté en juego la vida de 2 connacionales o 3 connacionales, no lo verías positivo si hay un acercamiento, una negociación y al final tenemos a los mexicanos liberados. Bueno, es que no, a ver, no se trata insisto, para eso hay canales y no tiene que hacerse directamente del gobierno mexicano. El gobierno mexicano dudo que quiera hacerlo de manera directa, para eso está la legación diplomática palestina, ¿verdad? Pero, en fin, si la respuesta es, si ese diálogo es necesario para salvar a los mexicanos, pues que se haga lo que se tenga que hacer, ¿verdad? O sea, en ese sentido, la parte pragmática. Yo estoy entendiendo tu pregunta como un reconocimiento a las fuerzas terroristas, no, pero ya comprendí lo que me estás preguntando, que se haga lo que se tenga que hacer para rescatar a los mexicanos. Has mencionado desde tu cuenta de Twitter que hay mucha desinformación y te pregunto sobre este tweet que está ahí en pantalla. Dices, no sé si todavía tengas la misma información y si tengas el mismo posicionamiento. Dices, después de horas de verificar. Totalmente. No, a ver, yo ya me he equivocado en mi vida en muchas ocasiones y he hecho señalamientos en años pasados. Entonces cada día soy mucho más cuidadoso en las cosas que pongo, ¿no? Hice, antes de escribir ese tweet, tardé como 4 horas o un poquito más en revisar todas las fuentes, ¿no? E incluso, créeme, sin que me hayas preguntado, si hubiera cambiado en algo ya hubiera salido a decir me equivoqué, ¿no? Pero no es información que yo doy, simplemente estoy compartiendo información de grupos independientes, aunque muchas personas dicen que estos grupos están financiados, ¿verdad? Pero absolutamente estoy convencido de esto que escribí ahí. En resumen, el tuit dices que el ataque o el bombardeo al hospital cristiano, donde perdieron la vida muchos niños, centenares, es por un ataque lanzado por Hamás en el aire. Dice, fue un cohete lanzado por Hamás que explotó en el aire y uno de sus fragmentos cayó en el patio que de hecho fue la yihad islámica, ¿no? En el momento en que lo escribí puse Hamás. Para efectos prácticos terminan siendo lo mismo, ¿verdad? Pero sí, perdóname. Y, o sea, tú te sostienes porque no sé qué tanto tú sigas las noticias de BBC y de otras cadenas. Hay nueva información, salió hace un par de horas en relación a este ataque y te lo comparto aquí. Es un estudio. Sí, también vi el de Al Jazeera y vi también. Es que diferentes cadenas tienen sus propios sesgos, pero vamos a ver el que me estás compartiendo. De acuerdo, hay dos. Channel 4, BBC, trae una nota acompañada con este estudio de Architecture Forensic Architecture. Perdón que te interrumpan nada más. Yo creo que esa es una discusión
digo, por supuesto que es profundamente importante saber quién fue, ¿no? Haya sido las fuerzas del ejército de Israel o como lo reproduje y lo compartí del análisis que hice, fueron estos grupos terroristas. Eso no es lo importante es que en la guerra también hay reglas y eso no se puede romper, y haber bombardeado el patio indirectamente, que fue un accidente, ¿no? El tener esa cercanía a un hospital, me parece, eso es realmente lo que tendríamos que estar discutiendo, no si fue Israel o fue esto. A mí me parece la cantidad de asesinatos de niños y todo lo que ha pasado ahí es terrible. Yo creo que eso es realmente lo profundamente importante, en mi punto de vista. Déjame nada más para la audiencia, de lo que básicamente dicen que en un estudio preliminar del audio y de la trayectoria del proyectil, originalmente y de acuerdo a las fuerzas de Israel, acusaban que venía del sur. De acuerdo a este estudio forense preliminar que lo retoma el Canal 4 de la BBC de Londres, dice que el proyectil salió no del sur, como lo había señalado las fuerzas israelíes, sino del norte. Y hay un audio, y no sé si tú lo compartiste, un audio donde no lo compartí porque ese audio, por ejemplo, ese audio es falso. Es falso. Ese audio sí es falso, para que veas. O sea, yo sí tengo perfectamente bien la capacidad de separar y disociar pruebas, ¿no? Ese audio es completamente editado y es falso, aunque lo haya compartido las fuerzas de Israel. Ese audio es falso. Lo que yo hice, nada más, perdón, es, a ver, Julio, es indubitable un georreferenciador. Y si tú te fijas en la georreferencia, la georreferencia no tiene ideología, no tiene ideología. Y yo simplemente lo que hice fue compartir lo que la georreferencia estableció. Perdóname. Yana, para finalizar esta parte, porque decías de la infodemia, y no estoy diciendo que tú seas parte, pero sí hay mucha desinformación, es una información fresca y casi si le buscas, casi no hay. Y no es de un medio pequeñito que por ahí salió, sino que es de la BBC, que toma este estudio forense y dice que las acusaciones iniciales de que salió del sur y iba hacia el norte y que los fragmentos cayeron en el hospital, no es en realidad eso, y que todo apunta a que el cohete venía del norte, es decir, venía de Israel. ¿Viste el video que salió cuando fue de día? ¿Viste realmente lo que sucedió en el patio, no? Sí. Bueno, entonces yo creo que hay que comparar, hay que esperar, hay que ver. Yo no estoy apresurado por excusar a Israel, ¿eh? A mí no me tiembla la mano, has visto todos mis tweets, soy objeto de muchísimas críticas por muchas de las cosas que digo también en contra de Netanyahu, ¿no? Ahí está una imagen del estudio también del cráter. Estudiaron el sonido y estudiaron el cráter ahí donde tú mencionas. Pero no había ningún cráter en el video, que si lo ves de días no hay ningún cráter. Analizaron dónde cayó el proyectil, a lo mejor lo estoy llamando pero ahí cráter. Ahí está el video del día. Yo también fue lo primero que busqué. Yo no vi 4 o 5 videos de día con luz del día porque en la noche no hay luz y no hay ningún cráter. O sea, hay evidentemente una cantidad de explosiones, pero no hay ningún cráter. Te leo lo que dice el Canal 4, dice: Human Rights investigadores humanos han compartido nueva información con el Canal 4. Las noticias, what they say, pone en duda lo que inicialmente Israel había dicho sobre el hospital en Gaza. Nada más lo traigo a colación, no para discutir si es real o no, sino que hay nueva información y quería preguntarte, en base a esto, en base a que hay posibilidades reales de que este bombardeo fue por parte de las Fuerzas Armadas de Israel. Si resulta ser cierto,
lo voy inmediatamente a decir. ¿Cuál es tu reacción y sentimiento sobre esta guerra con este nuevo acontecimiento? Porque salió hace 3 o 4 horas esto del análisis forense. ¿Cuál es tu posicionamiento? Mi respuesta es muy sencilla. No me tengo que esperar. Y esta pregunta para mí es muy importante que me estás haciendo. Yo no tengo que esperar a ver si fue o no Israel para condenar lo que ha estado sucediendo. Por favor, si puedes, compártele a tu auditorio los tweets que puse el día de ayer sobre mi posicionamiento y lo reproduzco y te lo comparto. Yo no tengo, Julio, miopía, porque sé perfectamente reconocer entre una cosa que es el terrorismo de Hamas y Hezbollah y la yihad, a lo que está sucediendo con las atrocidades cometidas a los civiles del pueblo palestino, y que en mucha de eso es causante por Israel. Si puedes compartirla, ahí está abajo, un par de tweets más. Ahí están. Después de los ataques de terroristas de Hamas a Israel, han pasado esto. El precio del petróleo subió casi 10% en 2 semanas. Más abajo. Estos fueron de hoy, los de ayer. Uno de los más crueles grados de complicidad es el silencio. Ese y el de abajo, por favor. Primero empiezo por este. Dices, uno de los más crueles grados de complicidad es el silencio por conveniencia o astucia ante la injusticia, ya sea para proteger nuestros intereses o para evadir problemas. Lo más inteligente es guardar silencio, pero no es lo más humano. En esto prefiero ser humano, no inteligente. ¿Qué significa esto que estás diciendo en este tweet? El siguiente tweet, ahí se entiende. ¿Mi condición de mexicano? Sí. Mi condición de mexicano con religión judía y familia de generaciones en Israel, Irán y Siria no da miopía para saber diferenciar el terrorismo cruel al genocidio que sufren los palestinos. Los oprimidos no podemos convertirnos en los opresores. El silencio también es un crimen. ¿Y a quién va dirigido esto último? El silencio también es un crimen. A todas las personas que de alguna u otra manera, teniendo intereses pro-israelíes o pro-judíos, por alguna razón que quieran tener miopía o quieran estar callados ante lo que está sucediendo ante los palestinos. Yo no necesito ser palestino para entender el sufrimiento de los palestinos. Soy mexicano, tengo, como ya lo platicamos y lo hemos dicho, orígenes y profundas raíces en la religión judía, pero eso no me quita la capacidad humana de reconocer lo que está sucediendo, ¿verdad? Y ponerle justamente las palabras adecuadas, porque también me reclaman mucho, y tú no sabes la cantidad de presión de la cual intenta, bueno, no soy objeto, porque yo no me dejo presionar por nadie, por fortuna, ¿verdad? Pero sí me señalan de una manera muy fuerte el que por qué utilizo la palabra genocidio, diciéndome que Israel no ha cometido un genocidio con los palestinos, ¿verdad? Yo no estoy de acuerdo primero hay que disociar a Israel de Netanyahu. Para mí Netanyahu es un genocida, y a él está dirigido particularmente este tuit, ¿no? No sé si hayas leído o te hayas topado con información en relación que Hamas en algún momento o al inicio del nacimiento de Hamas fue financiado por el gobierno israelí. ¿Qué te hace sentir a ti como una persona de origen judío que el gobierno de Israel, el Estado israelí, haya ayudado a crear este monstruo? Y el contexto es que la organización palestina, la Organización para la Liberación Palestina, que tenía en ese momento, era la única, era una organización no religiosa, laica, y nace Hamas de los hermanos, la hermandad musulmana. ¿Cuál es tu sentimiento al saber, no sé si ya lo sabías o no, sí, pero claro, cómo te sientes saber que el Estado de Israel pues creó este monstruo y este monstruo está haciendo lo que está haciendo con 200 personas que están secuestradas y un sinnúmero de muertos? Bueno, primero
Primero hay que verificar esta información. Vamos a suponer que lo que estás diciendo sea cierto, ¿verdad? Porque a mí no me consta, yo hablo de lo que me consta, pero suponiendo que esto fuera cierto, evidentemente me generaría, como me generan muchas de las acciones que ha hecho Netanyahu y muchos gobiernos de derecha, un terror, ¿verdad? Y como ser humano no estoy para nada de acuerdo en estas situaciones de lo que ha sucedido. Pero ahora déjame contestarte una cosa, porque es que el gran problema en los análisis, Julio, y fíjate, me hiciste la pregunta tú como judío, es que el análisis no puede hacerse desde la religiosidad, se tiene que hacer desde la secularidad, porque es lo mismo y toda proporción guardada cuando en México también se ha financiado al cártel Jalisco Nueva Generación contra otros grupos de los narcotraficantes, y son fuerzas formadas también por el Estado. Y el Estado de Israel, pues, podría tener una misma lógica que cualquier otro país en ese sentido, ¿verdad? Entonces, yo creo que no hay que hablarlo ni juzgarlo, y no estoy excusando otra, simplemente es la lógica estatal, no religiosa. Es a la situación a la cual yo apelo, ¿no? A la pregunta. Pero ya que me preguntas y entiendo el espíritu de tu pregunta, por supuesto que en caso de que resultara cierta la información que tú estás diciendo, a mí me daría completamente asco y repugnancia de esta situación, ¿verdad? ¿Tú ves posibilidad, obviamente no en unos meses, pero en el largo plazo, ¿cuál es la solución a este grave problema? Es tan sencillo como complejo. Y te pregunto, porque tú has visto la evolución, el crecimiento de Israel a través del 48, cuando nació el Estado de Israel, la partición, el banco, la Gaza, el Strip Gaza, y lo que es Cisjordania o el Banco Occidental. Es así. ¿Cómo tú puedes vislumbrar una solución cuando las condiciones de Gaza, 2 millones de personas casi pues encarceladas, dicen una cárcel al aire libre, teniendo a Hamas ahí, pero en Cisjordania, con los asentamientos de israelíes o judíos, donde aproximadamente 500,000 personas viven ahí en asentamientos ilegales, irregulares? ¿Cómo vislumbrar una solución a esta problemática? Es que la sencillez de la solución, en la sencillez de la solución radica la complejidad y casi la imposibilidad de la solución. La solución es tienen que coexistir forzosamente, no hay manera, tiene que coexistir Israel, el Estado de Israel, y el Estado palestino. Son dos estados que tienen que coexistir y tienen que, por raíces históricas, culturales, no me voy a meter ahorita en temas de la historia porque hacen a veces también análisis completamente parciales, empiezan a hablar de la colonización judía cuando eso es absolutamente parcial, no voy a decir falso, pero es parcial porque tienes que ver desde dónde, pero la respuesta es, tiene que haber un reconocimiento hacia los dos estados, ¿verdad? El estado de Israel y el Estado de Palestina. Yo creo que en eso partía la declaración de las Naciones Unidas con el reconocimiento del Estado de Israel y del Estado palestino. Lastimosamente comenzó ahí la guerra y luego Israel, en una visión expansionista y también por proteger sus fronteras, se fue adueñando de otras partes de Cisjordania, de Gaza, luego la península del Sinai, luego ya la regresó, ¿verdad? Pero la solución es esa, ¿no? La coexistencia y el reconocimiento de dos estados. Y sí se puede perfectamente bien. El problema es que hay intereses. Mientras los palestinos, los extremistas terroristas existan, eso no puede ya pasar. Y esto es algo muy importante que quiero compartir, porque yo utilizo mucho la palabra, y el mundo está utilizando mucho la palabra terroristas. Hamas, la Yihad, Hezbollah, son terroristas. Pero mucha gente no sabe que antes de la formación del Estado de Israel, la Haganá, el Irgun,
también eran fuerzas judías, antes de la formación del Estado judío, eran fuerzas judías terroristas. Es decir, el preámbulo de la formación del Estado de Israel, también hubieron fuerzas terroristas judías, ¿verdad? Entonces, nunca se va a resolver el conflicto mientras las fuerzas terroristas de uno u otro bando, ¿no? Israel lo hizo en contra del mandato británico, viene la declaración Balfour, pero presionó con todo para la salida de los ingleses y el reconocimiento de Israel con las fuerzas terroristas de Israel, ¿no? Menachem Begin y muchos líderes de Israel. Lo mismo hoy está sucediendo con Palestina, nada más que en mi particular punto de vista, yo creo que lo sanguinario y lo que hizo el terrorismo, y no es porque sea yo de religión judía, ¿no? Pero sí hay grados también de lo que hice, del terrorismo de un lado al terrorismo de otro lado, ¿no? Simplemente quise acotar que también antes de la formación del Estado de Israel también hubo terrorismo de la parte judía, no en la magnitud, ni en la crueldad, ni en la, permíteme la palabra, ni en la animalidad que está haciendo Hamas y que está haciendo la Yihad y todos estos grupos, ¿no? Entonces la solución es la coexistencia de dos estados y que se abatan completamente, se terminen completamente las fuerzas terroristas. Yo estoy convencido que Gaza puede ser un hub turístico, un hub de desarrollo, se puede generar un profundo desarrollo en Cisjordania, y evidentemente yo creo que Jerusalén tiene que consolidarse como esta capital internacional, ¿no? La parte judía, la parte del Estado de Israel, y la parte árabe y la parte musulmana, ¿no? Y como la parte cristiana, como se había visualizado originalmente. Pero ¿tú crees sinceramente que es posible acabar con Hamas? No. Hamas. Pensé que con el conflicto. O sea, ¿tú crees que entra las fuerzas israelíes a Gaza y acaban con Hamas y todos los terroristas? Pues sí, hoy se llama Hamas, pero mañana se va a llamar de otra manera. O sea, ¿no es una locura? ¿No es una locura? Claro que es una locura, porque el odio, a ver, todos estos niños que están viendo lo que está pasando, mañana van a ser futuros terroristas o futuros asesinos. Y su lógica es, y además, fíjate, es la normalización de la violencia, es la defensa. Oye, mataron a mi madre, a mi padre, a mis abuelos, yo voy a matar, ¿no? Es lo que ellos estarían, digamos, diciendo. Muchos no. Y habemos de este lado quienes también nos formaron, al hermano de mi padre lo mataron y yo escogí la paz en lugar de la guerra. Tenemos que parar en algún momento toda esta condena y esta situación, ¿verdad? Pero desde el punto de vista del Estado, por supuesto que no. Es como los hongos, ¿no? Matas uno, o como el moho, matas uno y sale por el otro lado, ¿no? Y es un cuento de nunca acabar. Entonces, si es una locura la reacción de las fuerzas israelíes, ¿por qué no es prudente? Repito, es muy importante tu pregunta. Rescato el posicionamiento del presidente. Pues realmente lo más prudente en una locura no es llamar al incendio, no es llamar a pelearse, sino a tratar de negociar una paz, en lugar de Estados Unidos mandar dinero, que lo ha hecho por, pues cuántos años lleva apoyando al Estado israelí, los Estados Unidos. Pero es que este conflicto es, a ver, vamos a hablar particularmente de lo que pasó hace 2 semanas, no vamos a hablar del conflicto. Hace 2 semanas... Pero dime. creo que ahí está el error en enfocarse a lo que pasó solamente hace 2 semanas sin poder hablar de lo que ha venido pasando, de las fuerzas del financiamiento de los Estados Unidos, $4,000 millones cada año a un Estado. ¿No es una locura todo esto? ¿No es lo más prudente? ¿No es lo más prudente y lo más sensato que un presidente, un estadista diga, pues lo mejor es no, en eso paz? Siempre, a ver, eso sí, sin duda, yo he abrazado esa posición y me han criticado en la comunidad judía en México
completamente, porque yo he abrazado esa posición del presidente López Obrador, pero insisto, Julio, no hay que confundirnos. Yo lo que he criticado no es la posición sobre el conflicto Israel-Palestina. La reacción ante lo que yo he criticado es particularmente lo que sucedió con los dos mexicanos. Es completamente diferente a la posición del gobierno mexicano y la actitud que ha asumido el presidente en relación al conflicto. Una cosa es el conflicto Israel-Palestina y otra es la reacción contra dos mexicanos que están secuestrados por un grupo terrorista. ¿Me explico la diferencia? Sí. Entre la comunidad judía, no tan solo mexicana, internacional, parece prevalecer la idea de que sí, la solución es pues acabar con Hamás, desaparecerlos, matarlos, clean slate, limpiar el slate, y de ahí hasta que controlemos la franja de Gaza. ¿Me puedes repetir la pregunta? Porque quiero escuchar otra vez lo del principio. La mayoría de la comunidad judía simpatiza, apoya. ¿De la comunidad judía de dónde? Internacional. Ok. Internacional está en favor de la reacción del Estado de Israel. Dicen, nos atacaron, nuestra respuesta pues debe ser atacar a quienes nos atacó. Pero sí, en esa lógica mi pregunta es, o sea, para mí sigue sin tener sentido el hacer lo mismo que te hicieron, ojo por ojo. Se dice muy fácil, pero cuando, déjame darte una respuesta previa a eso. Israel tiene no solamente la intención de acabar con Hamás y de erradicar completamente a los grupos terroristas. O sea, Israel en el gobierno, en la formación de gobierno, que todavía está formado el gobierno, la coalición que está tendiendo de un hilo, ¿no? La coalición de Netanyahu, y que se ha formado gobierno solamente por el estado de emergencia y de excepción de Israel, pero el objetivo primordial es la anexión de Gaza. O sea, ese es el objetivo, y la anexión de Cisjordania de una manera definitiva y clara. Entonces fíjate, a mí no me tiembla la boca para decirlo con la claridad con la que te lo estoy diciendo, ¿verdad? Y evidentemente una derivada de esa decisión es acabar completamente, cosa que en mi particular punto de vista eso no va a pasar, no va a suceder, con las fuerzas terroristas actuales, ¿no? Porque se van a transmutar o van a cambiar en otras, ¿no? Y hay profundos intereses de Irán, de Rusia, de otros países, como lo he comentado, ¿no? Pero ese es, digamos, el objetivo. Y en relación, si hay la mayoría de la comunidad lo acepta, por supuesto que sí, porque la mayoría de la comunidad judía internacional y quienes hemos sido víctimas y nos han asesinado, bueno, pues cualquier país, yo te contestaría así: Francia no actuaría igual, Estados Unidos no actuaría igual, Venezuela no actuaría igual, Colombia no actuaría igual. No se trata de una religión, se trata de una lógica estatal. Otra vez, yo insisto, yo creo que no hay que ponerle una lógica religiosa, hay que ponerle una lógica de Estado, ¿no? Es mi punto de vista. Originalmente te invité a un debate con Mario Campa, pero Mario Campa declinó. No lo conozco. Es un economista que ha estado en varios programas con Sabina Berman. Es una persona muy sensata, habla mucho de economía y ha estado hablando mucho del conflicto o de la guerra Israel con Palestina. Pero dices que no aceptó en venir. No aceptó porque me dijo que no le parecía discutir un punto contigo personalmente, con Simón Levy. Y a ti te pregunté que si te gustaría debatir con Christian Nader y me dijiste que sus puntos de vista no, porque eran antisemitas. Es decir, yo con mucho gusto puedo platicar con él, platicar y dialogar, mientras no hayan insultos y mientras haya un diálogo. Yo creo que sí lo he escuchado a él, me parece que es un tipo profundamente conocedor, mientras desde la diversidad
porque hay que partir de un punto de vista. Él es negacionista absoluto y para él es o blanco o negro, ¿no? Para él todo es la colonización. Si hay la posibilidad de dialogar, yo encantado de la vida. Y a lo que voy, y quiero preguntarte, porque pareciese que si te pronuncias en favor de Palestina, no en favor per se, pero si dices, pues el gobierno israelí ha hecho cosas bárbaras antes de que sucedieran los últimos eventos. Ha matado a un sinnúmero de personas palestinas. Si tú checas los números de muertes de palestinos versus israelíes, pues los números son escalofriantes en cuanto a que es casi 1-7 el número de muertos. Y a veces pareciera que esa información se malinterpreta y no sé si de manera, no sé si ignorante o no, de que si criticas esto eres pues tienes una posición antisemita, eres antijudío. Te lo pregunto a ti, si se puede dialogar y criticar al gobierno israelí, claro, criticar no solo al actual, sino a los que han pasado, sin que se te tome en cuenta como una persona que tiene odio por la comunidad judía. Se puede. Cuando alguien te dice, tú no eres mexicano, eres judío y vete de México, eso es antijudaísmo y yo con esas personas no dialogo para nada. A eso me refiero. Yo no me refiero a que alguien que esté en contra de Netanyahu o alguien que esté en contra del Estado de Israel y por las diferentes circunstancias tenga diversidad de opiniones. Por supuesto, con esa persona sí dialogo. Para mí, ser antisionista no es ser antijudío, o sea, son cosas diferentes, ¿verdad? Tú nunca has sido sionista per se. Claro que lo he sido, por supuesto. Estudié en un colegio en toda la preparatoria profundamente sionista y luego estuve viviendo en varios años de Israel y no por ser sionista tengo incapacidad de observar lo que está pasando en el mundo y lo que le está pasando a los palestinos, ¿no? Y yo no conozco mucho del sionismo, pero tú explícamelo mejor. Y si entendí lo que pude leer, es una ideología, el sionismo. Te lo voy a explicar de una manera muy sencilla. Nosotros somos mexicanos. Desde los sentimientos de la nación que escribió Morelos, desde el espíritu de Vicente Guerrero y el inicio de la independencia con Miguel Hidalgo, ¿no? Hasta después de la Guerra de Reforma, esa consolidación nacional de lo mexicano y la deseuropeización y la enorme herencia colonialista española, francesa y de muchas potencias que ha tenido México, México decidió consolidarse como una patria, como un estado, como una nación. Ese proceso es el mismo proceso secular, no religioso, en donde después de todos los acontecimientos que ha vivido el pueblo hebreo, se busca la consolidación de un estado nacional hebreo. Y eso se acentúa, se institucionaliza a partir del pensamiento de Herzl, ¿verdad? Que es un poco la proporción guardada de Morelos, ¿no? Herzl empieza a visualizar y muchas otras personalidades, ¿no? Empiezan a visualizar que ante la profundidad del antijudaísmo, a mí no me gusta utilizar la palabra antisemitismo, antijudaísmo, porque semitas son muchos, son los árabes, en fin, no voy a meter a eso ahorita, ¿verdad? Pero desde el antijudaísmo que se vive en la Europa de la preguerra, también los musulmanes son semitas, ¿no? Pero en la profundización del antijudaísmo que se vive desde el propio caso Dreyfus en Francia y los
los pogroms, las persecuciones a los judíos en Europa del Este, en Europa Oriental, se empieza a visualizar que la única solución, como hoy lo están viviendo los palestinos, ¿no? Los judíos fueron expulsados desde la tierra de Canaán. Esa es otra historia completamente que si no me llevaría de años, pero la formación de una solución al problema judío parte de la creación de un Estado nacional. Y lo primero, se visualizaron diferentes lugares, Argentina, Uganda, hasta luego el propio lugar que es Palestina como tal, ¿no? Que es lo que se decidió, y el sionismo es eso, es la racionalización de la nacionalización de un Estado hebreo, ¿verdad? No es una fórmula... El sionismo no es una actitud racista, ni tiene en su doctrina el asesinato. ¿Colonizadora dirías? De ninguna manera. No es una receta de desastre, teniendo en cuenta que Palestina existía, entiendo y sé muy bien los orígenes judíos, que siempre ha existido personas que han estado en la parte de Israel, pero no era una receta para un fracaso de llegar a un territorio donde la mayoría de los habitantes no eran judíos, eran de todo palestinos. En ese momento sí, porque los judíos habían sido desterrados completamente y expulsados, ¿verdad? Pero en ese momento sí, pero si tú te vas a los orígenes del Imperio 2000 años Romano, atrás. No nada más 2000 años atrás o 3000, o sea, evidentemente desde que los judíos son desterrados por los romanos, por los griegos, evidentemente hay muchos pueblos semitas, los hititas, los propios palestinos que se llaman filisteos, pues se quedaron ahí, ¿no? En lo que es Judea, ¿no? Lo que le llaman Palestina. Cisjordania, la parte de Cisjordania. No, todo Judea es la propia, lo que hoy es todo Palestina. Cisjordania es una parte nada más. Pero no, a mí me parece, esa posición me parece muy parcial, ¿verdad? Porque sí, evidentemente los judíos fueron regresando y retornando, pero durante siglos y siglos y siglos y siglos los judíos habían coexistido y habían cohabitado. No, esa posición y esa postura, para que veas, a mí me parece extremista. No se puede disociar. Es como si yo te digo que nada más los judíos han vivido ahí por toda la historia sin reconocer. ¿Tú sabes cuál fue el primer conflicto? El primer conflicto entre los judíos y los palestinos. El primer conflicto. No fue en 1948. No. ¿Sabes cuál fue el primero? Fue la guerra entre dos personas, entre David y Goliat. Goliat era palestino, era de los filisteos. Y el niño, el jovencito David, que todos saben la historia, ahí es digamos, el origen, la cumbre digamos, el momento, la efigie en donde se empieza el enfrentamiento y se reconoce ya los filisteos y la parte, digamos, de los hebreos o los judíos, ¿no? Dices, y tienes razón, los judíos o israelíes siempre han habitado, han sido expulsados en diferentes etapas. Perdón que te interrumpa, no es lo mismo ser judío a ser israelí, porque hay israelíes árabes. Okay. El 7% de la población en Israel son kurdos, hay una población importante de árabes que son israelíes y palestinos que son israelíes. Es muy interesante lo que me mencionas. Te voy a hacer una pregunta sobre esto para hacerla, pero siempre han sido expulsados a lo largo de los años. Siempre. Pero en el momento de la partición o de la división de lo que era el mandato británico. Cuando se deshace el Ottoman Empire, sí, y los británicos deciden esta parte es para Israel y esta parte es para los palestinos. Dices, en ese momento no éramos mayoría o no era. Bueno, nada más, eso que estás diciendo pasó mucho después. O sea, el Imperio Otomano, después del Imperio Otomano vino la Primera Guerra Mundial, vino el mandato británico y tú ya te estás refiriendo a la parte de la Declaración Balfour. Exacto. Ahí dices, sí, tienes razón, no había tantos judíos, ahí la mayoría eran árabes palestinos o otros diferentes grupos. Jordanos, árabes. Ni siquiera palestinos. Jordanos.
Es más, tú sabes, perdón que te interrumpa, tú sabes que el término palestino, o sea, como nacional, no existía en el siglo pasado, hasta antes de 1945-40. Eran jordanos que estaban emigrados, por eso se llama Cisjordania, ¿no? Exacto. Ok, dices, no había muchos judíos ahí, creo que en 48 o 40, no, 25,000 a finales del siglo XIX y creo que es más de 100,000 ya cuando nace el Estado israelí. Pero dices, es que anteriormente siempre han existido judíos y han sido desplazados y pues reclaman la tierra. Que no se trate de quién había más. Yo creo que la lógica del volumen es incorrecta. Ok, pero déjame nada más a lo que voy. Dices, coincido con la ideología sionista laica, no religiosa, es lo que me dices. Pero perdón, si quieres termina con lo que me querías decir del número. A lo que voy. ¿De dónde nace la necesidad de establecerse ahí y tener un Estado judío? O sea, porque es una perspectiva, si yo entiendo, religiosa, ¿no? Pues tú imagínate que los mexicanos no hubiéramos logrado emanciparnos de los españoles y tuviéramos que estar vagando porque además el mestizaje, ¿no? Porque México es y fíjate nada más, y insisto tanto porque parecería que es tan diferente el proceso de México al proceso de Israel, pero en todos lados hay un proceso de colonización y de mestizaje. México ha sufrido un proceso enorme de mestizaje, criollos, castizos, en fin, etcétera, ¿verdad? Entonces, imagínate que México no se hubiera consolidado como nación y hubiéramos estado errando por todo el mundo. Pues todos los países tienen procesos, los pueblos evolucionan en naciones y las naciones evolucionan en estados, y Israel no es la excepción. Mi pregunta tal vez no te la estoy haciendo muy bien, porque dices que eres sionista, pero... Es que no estoy entendiendo la pregunta. ¿Cuál es la pregunta? A lo que voy es, ¿por qué? Porque yo lo que he entendido es que muchos judíos quieren regresar a la tierra por razones religiosas, porque, y tú me corregirás porque no tengo mucha información, no soy experto en muchos aspectos, soy muy ignorante en este tema, pero en muchos aspectos creen que ahí es donde va a regresar el Mesías, que es la tierra. No. Yo eso no, es completamente diferente. No, yo tengo otra lógica. O sea, porque tú dices sionista laico, pero muchos sionistas... Tú me preguntaste si alguna vez fui sionista. Pues me formaron en la preparatoria. Eso no significa que yo sea sionista. Es muy importante dejarlo muy claro. Ya no lo eres. A ver, me formaron. Es como cuando tú vas y tomas clases con todo respeto, ¿no? De catecismo. No porque te enseñaron catecismo quiere decir que eres católico, ¿verdad? Es un proceso cultural que has vivido, pero eso no te define como individuo y como persona. Yo recibí educación profundamente sionista, pero no me hace ser una persona sionista, ¿verdad? Yo soy mexicano, Julio. Soy como tú, como cualquier otro mexicano. O sea, hoy día tú no coincides con la ideología sionista. Yo coincido con la existencia de dos estados, el Estado de Israel, que tiene la necesidad y el derecho de existir, y el Estado palestino. Porque tú cómo interpretas, y es para lo que iba, porque hablo de los asentamientos irregulares, muchas personas de Estados Unidos y de otros países de Europa, de todo el mundo, pero sobre todo Canadá, inclusive de aquí de Canadá, en Estados Unidos, han inmigrado, sionistas inmigrados, impulsados por la creencia religiosa. La creencia religiosa de que este territorio, Cisjordania, nos pertenece. Ahí hay uno, te voy a contestar, vamos a ver que pasa el helicóptero, ahí hay un oxímoron, hay una contradicción, y mucha gente también no sabe, y es muy importante la pregunta que me haces, porque los profundamente religiosos del judaísmo están en contra del sionismo. Del sionismo. Y están yo te lo dije, mi propia escuela en la que yo estudié en la Ciudad de México, en la calle de La Fontaine, ¿no? Estaba completamente en contra de todo el proceso de secularización y del sionismo. Yo vivía esas dos contradicciones.
Entonces, no es por una aspiración religiosa, es por una aspiración nacional. Y muchos otros sí también. Es que es muy complejo, Julio. No se puede hablar de una uniformidad de pensamiento, ¿verdad? Los actuales asentamientos en su mayoría tienen tintes muy religiosos. Sí, y muy de derecha. Extremadamente de derecha. Inclusive, yo no sabía que había cristianos sionistas. Claro. Que por la misma razón, claro. son los más. Es por la misma razón que muchas organizaciones cristianas de los Estados Unidos apoyan los asentamientos irregulares en Cisjordania. Es correcto. Es correcto. Y bueno, ante ello, ¿cómo? O sea, es que para mí es, insisto en decir, locura, pues teniendo asentamientos irregulares, olvidémonos de Hamás, no existe Hamás, olvidemos de Hamás, pero teniendo asentamientos irregulares, no puede haber dos estados. Puede haber dos estados, pero se están violando los derechos del otro y evidentemente lo que no puede haber es paz, que es diferente, ¿verdad? Así es, así es. Ya para finalizar, Simón Levy, te agradezco muchísimo, ya se está oscureciendo. Veo que ya estaba todavía la luz y ya está oscuro. Sí, ya se está haciendo noche. ¿Cómo tú vislumbras estas semanas que vienen? ¿Vamos a estar peor? ¿Va a estar una matazón? ¿Va a haber más vidas humanas de ambos lados? ¿Se van a perder? ¿O hay posibilidad de que se llegue no a una paz, pero no a un desastre? Yo lo dije desde el primer día y desde el primer tuit. Esto es mucho más allá de un conflicto entre Israel y Palestina. Y yo creo que por ahí tenemos que empezar la conversación. Esto tiene que ver con un conflicto geopolítico entre Occidente y Oriente, en donde China y Rusia, Irán, han formado un eje muy claro, y lo expliqué ya. Qatar. Hay algo que tu auditorio no sabe o a lo mejor no está bien informado. Justo antes, unos meses antes de esta irrupción, no sé si tú sabías que Arabia Saudita estaba lista para firmar un tratado de paz y de desarrollo con Israel, auspiciado por Estados Unidos. Y eso ponía a Irán en una posición muy débil, ¿verdad? Y justamente aparece Qatar y aparece pues esto a punto cuando se va a firmar un tratado de paz de una manera muy importante, ¿no? Y de reconocimiento de uno y otro lado. Entonces, esto es un conflicto geopolítico, tiene que ver el gas, tiene que ver el petróleo, tiene que ver las monedas, y tiene que ver mucho de lo que está haciendo China y lo que le hizo Estados Unidos a China con Taiwán. Lo dije en su momento, Israel es a Estados Unidos lo que Taiwán es a China, ¿verdad? Son derivadas. Entonces, yo creo que esto lastimosamente va a seguir escalando. Sí creo que vienen situaciones muy delicadas, muy complejas, pero lo que yo no estoy de acuerdo es que en esta guerra, que ya de por sí están sufriendo millones de personas inocentes, se produzca otra guerra terrible, que es un semillero de más odio, que es la guerra de la infodemia. Por eso, mucha gente no alcanza a entender. Yo estoy en contra de la no verificabilidad. Yo no estoy a favor ni de uno ni de otro. Yo estoy a favor de la verificabilidad, sin importar mi condición de mexicano con una religión judía. Lo que yo siempre aspiro es a defender la verificabilidad, a defender la verdad y a ir a favor del oprimido, sea palestino, sea judío, sea etíope, sea venezolano, sea somalí o de cualquier nacionalidad. Esa es lo que a mí en lo personal me caracteriza. Yo no le guardo absoluto odio a los palestinos, absolutamente. El hermano de mi padre fue asesinado por los palestinos. Yo no guardo rencor, no guardo odio.
A mí me educaron a ser humano, no a ser judío. Buen mensaje el tuyo para cerrar. Rápidamente brinco al tema local de México y a la respuesta de Claudia Sheinbaum y a las demandas de la oposición y la crítica que le han hecho a Claudia Sheinbaum de ser muy tibia. ¿Tú compartes esa visión? No, Claudia es una persona muy inteligente y evidentemente ya sabe, ya está en su ruta. Va a ser la próxima presidenta de México si nada cambia, entonces ella no tiene por qué estarse desgastando en un conflicto internacional. Claudia es mexicana, al igual que yo, ¿no? Entonces muchos piensan que porque tiene orígenes judíos se va a decantar y por supuesto que no lo va a hacer, ni se va a meter en un problema y en un dilema. Ella está enfocada en la carrera por ganar la presidencia, ¿no? No me gusta ese eufemismo de la coordinación de la 4T ni nada de esas cosas. Hay que decirlo como es, quiere ganar la presidencia y ya está, ¿verdad? Y nada más, o sea, en eso está. A mí nada más lo que sí me gustaría decirte es una cosa: si las y los mexicanos defendiéramos como estamos defendiendo a los palestinos, como deberíamos de estar defendiendo a todas las personas civiles mexicanos que están siendo asesinadas, secuestradas y matadas por el narcotráfico, en México no habría violencia. Pues muchas gracias, Simón Levy, por una hora, ya nos extendimos. ¿Dónde te pueden encontrar? Porque andas muy activo en Twitter, o lo que era Twitter. ¿Cuál es tu cuenta de Twitter, Simón? @Simón Levy MX, cualquiera. Facebook, Twitter, y Instagram. Ahorita en la que estoy activo un poquito, digo cada vez menos es en Twitter, pero ahí en estas cuentas. Gracias, Simón. Con mucho gusto y ojalá, y lo más importante, que se construya la paz. A todo el mundo nos conviene tener paz. El mundo no puede florecer sin paz. Ojalá así sea. Gracias, que pase buena noche. Igual. Gracias a Simón Levy, hablando largamente sobre el tema de la guerra de Israel y Palestina. Y ahí están los puntos de vista muy claros de Simón Levy. Y como yo siempre les digo, ustedes, la audiencia, tienen la última palabra. Gracias y nos vemos en la próxima entrevista. Que pasen buena noche.